último Raw antes de WWE Hell in a Cell. Alexa Bliss se enfrentó a Nia Jax. Jeff Hardy puso su carrera en juego. Charlotte Flair enloqueció con Rhea Ripley. Y Drew McIntyre tuvo un muy concurrido combate con AJ Styles. La mandan al costado. Tremenda catapulta y casi tocó con las botas el Texas Thunderdome. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! Y la noche comenzó con Alexa Bliss contando las desventuras de Shayna Baszler con Lily la semana pasada. Cuando llegó Nia Jax a reclamarle, decirle que Shayna iba a verla el domingo en WWE Hell in a Cell y de paso le preguntó qué pasó con su amiga Alexa. Nosotras éramos amigas. Alexa le respondió que nadie pidió su asquerosa presencia en su patio. Entonces Nia la desafió un combate esa misma noche y Alexa... Just kidding. Era una broma. Acepto. En el ring se preparaba un mano a mano entre Charlotte Flair y Nikki Cross. La reina quería limpiar su récord por no haber podido derrotar a Nikki en menos de 2 minutos. Todo esto con la campeona de Raw, Rhea Ripley, viendo todo desde la mesa de comentarios. A ver, se lanza en plancha cruzada, la detiene en pleno vuelo Charlotte, a Nikki, peligro para Cross. Miren el poder del Charlotte, fue como si fuese una bebida, está tratando a Nikki Cross. Y su flex cruzado contra el piso, en pie de guerra, Charlotte Flair. Impresionante el poder de Charlotte Flair, pero cuidado. Se descuidó y recibió la cuenta de 10 afuera, Charlotte Flair. Charlotte quiso vengarse de Nikki Cross, pero Rhea Ripley no se lo permitió y la mandó a dormir con un riptide letal. En backstage, Riddle alucinaba con el enigma carismático cuando llegó Randy Orton y el bro le pidió disculpas. Randy le dijo que no intente ser Randy Orton, sino que sea él mismo. En el ring, Jeff Hardy se enfrentó a John Morrison, que llegó con The Miz en su silla de ruedas. Con tremenda guillotina utilizando la cuerda superior Morrison. Miren eso. Enseguida la cobertura. 1, 2 y... Cedric Alexander, ofendido por lo ocurrido la semana pasada, vino a decirle sus cosas a Jeff Hardy. Le dijo que solo se disculpaba con él por no haberlo tirado a un hogar de retiro de una patada en el trasero la semana pasada. Enseguida el enigma carismático le retrucó que él se retiraría si Cedric podría vencerlo en un combate. Entonces se armó el mano a mano. Se la adivinó Jeff Hardy, se agachó a tiempo. Ahora sí, giro del destino de la nada. Queda tendido Alexander, viene buscando altura. Jeff Hardy. Y no puede levantarse. Viene la poesía en movimiento, si no me equivoco, amigos. Ahí viene. Si se senta un bombazo, enganche 1, 2 y se lleva la victoria Jeff Hardy. El ganador y lo más importante, el que sigue deleitándonos aquí en Raw, en WWE, Jeff Hardy. En el ring llegaba el debut de la Evolución. Eva Marie regresó a WWE, pero no enfrentó a Naomi. Pero Naomi, la verdad que no estaba preparada ni mucho menos para esto. Y la estrellan otra vez a espaldas contra la lona. Ya lista para el arrastre, la cobertura. 1, 2 y la cuenta llega a 3 para Naomi. Here is your winner. La ganadora. ¿Cómo se llama? The winner of Y Eva Marie this toma match el is micrófono, dice la ganadora de esta lucha. Es Eva Marie. Dana Brooke y Mandy Rose estaban en sesión de fotos y las campeonas de parejas de WWE, Natalya y Tamina, las molestaban con sus ruidos mientras entrenaban en un ring. Enseguida les fueron a reclamar y una palabra trajo la otra y entonces... La derriban, la dominan, reacciona Mandy, Tamina con Dana, arremete Natalya, tiene en la esquina a Mandy, plantada para Nati, antebrazo, ahora Mandy, allá agarradas a golpes también, Tamina. Enseguida llegaría el combate de parejas entre los RK Bro versus The New Day. El relevo para Randy, muy bien, astuta la movida de Riddle.
Y Woods no se había percatado. Sorprende a la víbora. 1-2. Intentaba el arco de la nada. Randy, patada para Woods. Cuidado. El final puede estar cerca. Duro el impacto de espaldas contra el cine para Woods, que saca a relucir un tremendo suelo y se lo pone en la cara a Randy Orton. Viene girando, se eleva. Y en pleno vuelo la engancha que era de la nada para Woods. La víbora encima, enganche. 1-2 y la cuenta llega a 3. Tremenda victoria de Orton. And Randy Orton. Rhea Ripley dice que Charlotte delira, que tiene un problema de ego lastimado y que la va a enviar al final de la fila cuando acabe con ella. Enseguida la campeona de Raw se enfrentó a Asuka. Se libera punta de un par de codazos. Levanta a Asuka. Asuka le bloquea la maniobra. Cantada la cabeza de Rhea. Ahora con el otro brazo, el giro. Asuka falla con la patada, falla con el revés. La hicieron fallar 2 veces. La engancha, Rhea la prepara. Riptide. La corriente subterránea turbulenta que se lleva a Asuka. Y gana Rhea Ripley. Terminando el combate, la reina dijo presente. Bueno, y de la nada ataca Charlotte Flair aquí a Rhea Ripley. Entaconada y todo. Pero Rhea Ripley le responde de igual manera. La derriba Charlotte Flair. Rhea con tremendo antebrazo y otro a la cara, responde de igual manera. Charlotte Flair se están desbaratando, se están tirando con todo. Intervienen aquí las autoridades para separarlas. ¿Se imaginan lo que va a pasar este domingo? Se quieren destrozar. Vamos. ¡Oh! Está atacando Adam Pearce. Quiere dar patada de Rhea para Charlotte Flair. Y explota y va al ataque otra vez. Pero la interceptan en ruta se rinda Charlotte Flair. El lounge de Bobby Lashley y MVP siempre está lleno de chicas y no quieren que los molesten con el tema de Drew McIntyre. Bobby dijo que Drew va a sufrir porque cometió una ofensa pública, querer quitarle el campeonato de WWE y que él lo va a ejecutar y poner su cabeza en una pica. Así de casual el Bobby. En el ring, Alexa Bliss llegaba para comenzar su combate con Nia Jax. ¡Oh, el giro! La desdicha fue eso. Porque interviene Reginald y la toma y esto termina en descalificación. En backstage, seguían los problemas entre MVP y Kofi Kingston, pero esta vez Kofi se empezó a calentar y MVP se burló de él porque no tiene lucha en WWE Hell in a Cell este domingo. En el ring, Elias se enfrentó a Jackson Ryker. Sí, el tipo se escapa y en Raw lo obligan a que enfrente a Ryker. Y con un brazo a Elias y lo depositan violentamente de espaldas contra el poste. Interrumpe la cuenta del árbitro. Ryker regresa. Afuera está Elias y bien maltrecho. A por 7 el conteo. Llega 8. ¿Y qué va a hacer? 9 y prefiere el cobarde de Elias recibir la cuenta de 10. Llegó el combate entre Drew McIntyre versus uno de los campeones de parejas de Raw, uno de los top 10 del mundo, AJ Styles. Pero claro, con público VIP, el campeón de WWE y todas sus amigas que distrajeron a Omos cuando venía entrando. El combate fue interrumpido por los Viking Raiders, pero no pasó nada al principio. Pero luego, en un cruce de Drew con Lashley, se armó el tole-tole. Esperando un momento oportuno. Super lazo brutal al cuello para AJ Styles. En pie de guerra, Drew McIntyre. Increíble. Y Bobby Lashley interviene. Ataca. Derriba con el antebrazo. Castiga con el puño cerrado. Los vikingos. La cosa escaló a un combate de relevos australianos entre Drew McIntyre y The Viking Raiders versus Bobby Lashley junto a AJ Styles y Omos. Es el duelo. Y vamos al ataque, pero viene la garra de más primero en la garganta de Drew McIntyre que no puede quitársela de encima. El poder de Omos es increíble. Pata a la rodilla de Omos y no suelte la presa. Otra vez más en la rodilla. Y aumenta el poder de la garra. Patada, otra y otra. Finalmente suelta la garganta de Drew y ahora Drew con antebrazos y derechazos en la mandíbula de más. Toma. No aleja más. Sorprendentemente no le dieron el relevo más. Entra y de la nada. Tremenda Claymore para Bobby Lashley encima. Drew McIntyre. 1, 2 y la victoria llega para Drew McIntyre y su equipo. Hasta aquí todos los resultados del Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. David Lego Salazar en YouTube nos dice:
Me saludas el lunes cumplí 12 años. Y un saludo cumpleañero por parte de toda la familia WWE en español, mi querido David. Brian CD17 en Instagram nos dice: no le digan Robocop al campeón. Pero si Robocop es nuestro Sheamus favorito. Digo, si Sheamus es nuestro Robocop favorito. Rolando Guzmán en Facebook nos dice: me gusta cómo canta Quetzal y Bulnes. Tiene una bonita voz. Saludos desde Bolivia. Gracias, Rolando Guzmán. Alguien aprecia mi talento. Tirson Reyes Flores en Facebook nos dice: ¿cómo puedo romper esa mesa con la espada de piedra de McIntyre? Pues hay nomás 1.96 de puro power.